pues decir que Susana Lorenzo es la responsable, la jefe de servicio de admisión del Hospital de Alcorcón, ha sido presidenta de la SECA, de la Sociedad Española de Calidad Asistencial, y es directora de la revista del Journal of Healthcare Quality Research, que es actualmente el vehículo de comunicación principal de SECA, ¿no? Y yo, bueno, pues ya he tenido diversas responsabilidades, al principio como clínico y en el campo de la gestión desde hace ya un montón de años, y bueno, pues he estado en hospitales como gerente, como consultor, públicos, privados, y en el campo de la calidad y de la gestión, que para mí son dos caras de la misma moneda, pues también desde entonces. El último puesto ha sido el gerente del Servicio Navarro de Salud, Osasun Bidea, y sin más, pues pasamos a la mesa, ¿no? Nos hace especial ilusión presentar una mesa sobre adecuación, ¿no? Porque, bueno, ya me habéis oído muchas veces que suelo decir que hablamos mucho y hacemos poco para lo que se necesita hacer, ¿no? Mucho concepto teórico, algunas prácticas también muy buenas, pero quizás estamos lejos todavía de poner la calidad en el sitio donde se merece y con el cual se debe articular todos los campos, tanto clínicos como de gestión, ¿no? Desde la promoción, la prevención, la prestación de los servicios, la organización y, como no, la evaluación final para seguir mejorando. Y si hablamos mucho y hacemos poco, es que de la adecuación casi ni siquiera hablamos, o hablamos bien poquito, porque es una palabra que da casi miedo, ¿no? Es difícil de medir, es difícil de afrontar, y por eso llevamos mucho tiempo dedicándonos más a lo que hacemos y a cómo lo hacemos. Es decir, las prestaciones sanitarias, cuántas hacemos, que es fácil de medir, incluso la calidad de lo que hacemos, pero ver si una prestación es adecuada o inadecuada, pues es más intangible y además nos pone un poco en solfa, ¿no? Nos pone en cuestión casi todo lo que estamos haciendo. Quizás por eso la evitamos un poco más, ¿no? Y queríamos afrontar esta mesa en estos momentos donde la palabra adecuación verdaderamente tiene que estar en primera fila, ¿no? Como hablábamos un poquito antes, de estar en directo, pues los profesionales están cansados, es un esfuerzo mantenido con esto de la COVID y con lo que no era COVID de antes. Hay muchas consignas, tenemos que investigar sobre la marcha y ver si lo que estamos haciendo es adecuado o no, todavía es más necesario que nunca, ¿no? Muchas veces nos hemos preguntado, yo he preguntado a los clínicos desde mis puestos de responsabilidad como gestor, oye, ¿es adecuado citar a un paciente y que pierda toda una mañana para ir a una consulta y darle los resultados de una analítica? No se puede hacer de otra forma, no se puede hacer por correo electrónico, por SMS, por WhatsApp. Y en aquel entonces, la época pre-COVID, la respuesta habitual era no, eso no es calidad, es mucho mejor el directo. Yo creo que francamente no era adecuado, ¿no? Pero quizás estamos pasando ahora al otro extremo. Hace poco me comentaba un compañero que no le atendían con una hernia inguinal, no le habían dado cita en su ambulatorio porque no tenía fiebre, ni tos, ni era sospechoso de tener COVID, ¿no? Y que bueno, que si tenía dolor, que aguantase, en vez de hacer una exploración como claramente está indicado para evaluar el grado de la hernia. Y no nos referimos solamente a servicios clínicos, sino a la organización, a la gestión, a la evaluación de los servicios. Y bueno, con esta mesa pretendemos abordar, poner en primera fila la dimensión tan importante que es la adecuación. Insisto, tanto desde el punto de vista clínico como gestor. Bien, Susana Lorenzo nos va a contar un poco la dinámica que pretendemos llevar en esta mesa y a continuación presentaremos a los ponentes y entraremos ya en acción. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Lo que yo soy mucho más sintética que Óscar, así que os contaremos que decidimos que en vez de traer cine y que hicieran presentaciones y luego empezar con las preguntas, que iba a ser más enriquecedor hablar de esto desde la perspectiva de la experiencia a nivel
macro, a nivel meso y a nivel micro, y por eso buscamos la experiencia de un jefe de servicio, de un gerente y de una persona que trabaja en servicios centrales gestionando un sistema de información, para que fueran complementarios y aportaran su perspectiva. Al final, la idea de nuestra mesa es poner deberes a las organizaciones y a nosotros mismos para ver qué es lo que nos ha ido y cómo nos ha ido en la primera y en esta segunda ola, o, bueno, no sé si ola, porque no ha dejado la primera no ha desaparecido, en la que estamos con el COVID. Entonces, la idea es que haya debate, las preguntas que hagan los participantes que están dando los buenos días en el chat, las vamos a dejar para el final, porque nosotros tenemos 4 preguntas y otras más en la recámara por si acaso. Entonces, bueno, agradeceros a todos vuestra participación. Sabemos que este entorno no es el más cómodo, pero es el más seguro, así que aprovecharemos. Paso sin más preámbulos a presentar al primer ponente desde el punto de vista de la macrogestión. Es Enrique Bernal Delgado. Quique, porque se me va a escapar, prefiero decirlo ya, desde ya. Es doctor en Medicina por la Universidad de Zaragoza, máster en Health Economics y máster en Public Health, y especialista en Medicina Preventiva. En su experiencia profesional ha sido asesor del Sistema Nacional de Salud, en el Ministerio de Sanidad, estuvo colaborando en el Dartmouth Institute en Estados Unidos y actualmente es, creo que eres director del centro, en el Instituto Aragonés, del Grupo de Investigación en Servicios y Políticas de Salud del instituto. Tiene una amplísima experiencia en proyectos, en gestión, en el Atlas de Variaciones en la Práctica, que muchos de vosotros seguiréis, y bueno, aquí viene a contarnos su experiencia desde el punto de vista macro. Óscar. Sí, bueno, os presento a Javier Martínez Larrea. Es psiquiatra, nadie es perfecto, como suelo decir, desde 1996, y desde 2010 da el paso a la gestión, primero como jefe de servicio en la Gerencia de Salud Mental, luego en el 2013 ya gerente de Salud Mental, la Gerencia de Salud Mental en el Servicio Navarro de Salud, Osasun Bidea. Luego director de Asistencia Sanitaria al Paciente desde el 2017, cargo que tuve el privilegio de compartir con él durante 2 años y aún así ha sobrevivido, o sea que es un tío duro. Y desde noviembre del 2019 pues ocupa la dirección del Complejo Hospitalario de Navarra y además ha sido coordinador ejecutivo de la red hospitalaria de asistencia sanitaria en esta pandemia del COVID-19. Bueno, es autor de más de 50 comunicaciones en diferentes foros, publicaciones, investigación, sigue impartiendo docencia. Y os puedo decir por experiencia propia que es uno de los mejores gestores que he conocido, y su visión, tanto por haber sufrido personalmente las consecuencias del COVID como por su responsabilidad en todo Navarra, nos va a completar especialmente el escenario actual y futuro en el campo de la gestión. Muchas gracias, Óscar. Y Elena Martín Pérez es la ponente que va a aportar la perspectiva como jefe de servicio en un servicio de cirugía general y del aparato digestivo del Hospital Universitario de la Princesa aquí en Madrid. También es profesora asociada de cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma y vicepresidente primero de la Asociación Española de Cirujanos. Elena es licenciada en Medicina, especialista en cirugía general y doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense. Además, ha sido tutora de residentes, profesora asociada y tiene igualmente una vasta experiencia tanto en la gestión de proyectos de investigación como en publicaciones en el ámbito de la cirugía. Y se ha dejado liar, que es lo más importante, para participar en esta mesa en un tema que no es lo suyo, pero tuvo la mala idea de publicar un artículo sobre resultados en el ámbito quirúrgico a lo largo de este año, y fue como la encontramos a través de varios amigos en el ámbito quirúrgico para participar en la mesa, y aceptó. Muchas gracias.
Bien, Encantada. bueno, pues gracias a los tres. Y la primera pregunta que os dirigimos, bueno, como decía Susana, lo hemos articulado en torno a preguntas, pero nos gustaría que fuera también un diálogo entre vosotros y también podéis o interrumpiros o pedir alguna explicación o algún detalle si lo estimáis oportuno, ¿no? Como decía, la primera pregunta que os dirigimos es qué información tenemos sobre las consecuencias de la COVID-19, ¿no? Tanto las esperadas, los efectos directos de la pandemia, nos los dicen por la televisión, por la radio, por el periódico y parece continuo, pero bueno, vuestra evaluación más como profesionales, pero también y sobre todo casi desde el punto de vista de la ecuación de las consecuencias inesperadas, es decir, de aquellas por falta de atención, por complicaciones, por falta de seguimiento y por cómo se han redistribuido los recursos, ¿no? Adelante. ¿Cómo queréis que empecemos? Cualquiera. Bien. Vale. Bueno, pues yo me voy a la... Ya sabéis que hay varias curvas epidémicas y no me refiero a las 2 o 3 olas, la tercera ya en Aragón instalada desde hace unos días y las que veremos a lo largo del año que viene, sino me refiero a la parte no COVID, que es la que a lo mejor nos puede iluminar un poco. Porque creo que hay que poner un poco en contexto, bueno, esta será o está siendo la segunda ola epidémica importante que se está todavía tratando de resolver, pero luego viene la tercera, la gorda, que es las consecuencias a largo plazo socioeconómicas. Como si nos olvidásemos de que el impacto que está teniendo la crisis en los bolsillos de las familias más vulnerables no sea un problema de salud en el largo plazo. Pero bueno, me centraré, sin entrar, ahí entramos en el debate, me centraré más en el efecto a corto plazo que se está observando ya sobre los pacientes que no tienen COVID o que de forma concomitante tienen COVID, pero no venían a vernos por eso, ¿no? Y hay recientes publicaciones ya en el entorno español, no me meteré con las europeas, pero que ya sabemos, por ejemplo, que los nuevos diagnósticos de cáncer colorectal pues han bajado casi del orden del 50% comparado con el año anterior, que los diagnósticos de cáncer colorectal se están haciendo en las urgencias de los hospitales, no se están haciendo en los programas de cribado. Sabemos, por ejemplo, que los pacientes sospechosos de tener un infarto sin descenso del ST han decrecido en un 25% aproximadamente y que los que han acabado siendo confirmados ex post también han reducido, es decir, ha cambiado la epidemiología de la población en España de repente en un 25%. Por cierto, los que han llegado a ser tratados por el sistema han llegado 30 minutos más tarde, es decir que ya sabemos que tanto en cerebro como en corazón llegar pronto es relevante. Han subido prácticamente 2 veces la letalidad por infarto en nuestros hospitales, en los hospitales que tratan pacientes en la red, digamos, de tratamiento de pacientes con infarto o con descenso o sin descenso del ST. Es decir, que está teniendo un impacto relevante en la salud de los pacientes que se supone que tendrían que tener tratamientos urgentes o tratamientos precoces. Y luego, además, bueno, algunos indicadores de proceso que albergan, preocupación, ¿no? Porque al final, si el 60% de las consultas de un paciente crónico han sido o retrasadas o canceladas, ¿no? Como nos refiere la plataforma de pacientes española, o vemos que se han reducido cualquier serie de urgencias que estamos viendo, se han reducido del orden de 500 en Aragón, ¿no? Sobre 1.300.000 personas que viven aquí al día, de forma consistente a lo largo del periodo pandémico. Pues, en fin, son indicadores de proceso que nos están hablando también de que, bueno, ojo que nos estamos dejando de mirar muchas cosas. Por tanto, bien, la ola COVID, la segunda y la tercera ola COVID están ahí, sin duda, y tiene una consecuencia en términos de letalidad
ya mucho más contenida, comparable con cualquier país europeo, tampoco nos llevemos las manos a la cabeza. La segunda ola no COVID es fuerte, es muy potente. Y luego las consecuencias de largo plazo, en las que quizá no entremos porque afectan más que al sistema sanitario, pero van a ser problemas de salud a largo plazo que tendremos que trabajar sobre ellos. Ya veníamos de la crisis de 2008. Nosotros, hablo yo ahora. Nosotros, durante las esperadas, pues durante el primer pico de la pandemia, pues fue necesario poner en marcha una serie de medidas muy drásticas, ¿no? que incluyeron fundamentalmente una redistribución y una priorización de los recursos, ¿no? Tanto humanos como materiales. Nosotros, la primera consecuencia que fue inevitable es pues, que se cerró para el servicio de cirugía, que es a lo que yo he estado implicada todo el tiempo, pues se suspendieron todas las intervenciones. Pasamos el 14 de marzo, pasamos de tener menos de 100 pacientes COVID a más de 600 ingresados, y las UCIs estuvieron de menos del 50% a casi a más del 240%, ¿no? Se redistribuyó todo, las reanimaciones se convirtieron en COVID, todas las UCIs llenas, los quirófanos fueron UCIs, ¿no? Todos para soporte ventilatorio de los pacientes, la zona de CMA, todo fue también para pacientes, las consultas se anularon, todo fue para COVID, ¿no? O sea, eso fue más o menos lo esperado, que vimos cómo cambió todo. ¿Qué pasó en las patologías, ¿no? En el resto de patologías, que es un poco lo que ha comentado Enrique? Pues nosotros tuvo mucha repercusión en la actividad programada, ¿no? Que se suspendió, también en la urgente. Nosotros, pues lo que ha comentado Susana sobre lo que publicamos, pues claro, de repente todos empezamos a ver qué está pasando y nos pusimos a evaluar un poco qué estaba pasando. Nosotros, desde nuestro punto de vista quirúrgico, vimos que había más complicaciones en el estudio que hicimos nosotros. Fue un análisis de lo que se había hecho como unas semanas antes, ¿no? Desde febrero, pasando por el día del estado de alarma y luego hasta el 31 de marzo, ¿no? Entonces vimos que pasamos nosotros en la Asociación Española de Cirujanos, hicimos una serie de recomendaciones y una serie de escala dinámica que iba del 1 al 5, y nosotros pasamos rápidamente de una escala 1-2, que era cuando había poca participación, pacientes ingresados, hasta más del 75%, que es cuando se anula toda la cirugía. Pues en este caso nosotros vimos que operamos en todo este periodo operamos 213 pacientes y lo que se vio claramente es, aparte de anular la cirugía, que hubo muchas complicaciones, sobre todo en los pacientes oncológicos. Tuvimos bastantes pacientes oncológicos con infección. En ellos también tuvieron mayor mortalidad, pero sobre todo estos eran pocos casos. Claro, hay estudios del COVID-SUR y estudios holandeses que han visto que ha aumentado la mortalidad, sobre todo en los pacientes quirúrgicos de cirugía mayor y pacientes oncológicos con más complicaciones pulmonares, que esto es algo que en pacientes no COVID, pues les vimos que de repente cuando se infectaron aparecieron más complicaciones pulmonares, más complicaciones tromboembólicas, y luego, pues que aparte de eso, de las complicaciones, vimos que también en las urgencias hubo una repercusión muy importante, primero porque nosotros hemos visto, por ejemplo, las consultas por diverticulitis agudas o por patología proctológica, hernias, hemorroides, todas estas cosas así más. Lo comparamos con el año 2019 y hubo un descenso entre el 32 e incluso del 56% respecto al año 2019 en las consultas de hemorroides en urgencias, en hemorroides, fisuras, estas cosas que son de patología muy común que se atienden en urgencias. Nosotros el estudio que hicimos disminuyó hasta un 56% las consultas, ¿no? Hubo menos consultas de coloproctología respecto al año previo. Entonces, pues esto se ha visto en los demás estudios, ¿no? Se ha hecho un estudio ahora de 16 hospitales y también se ha visto que ha habido, pues un porcentaje menor, probablemente por el miedo a la gente a ir al hospital, y luego también que se ha visto que los procesos han sido más evolucionados en algunos casos, con más complicados. No está muy claro porque esto hay que evaluarlo a largo plazo, pero yo creo que incluso a veces ha habido más patologías, por ejemplo, complicadas que han necesitado cirugía, apendicitis más evolucionadas, por ejemplo. Yo creo que desde las distintas ópticas tenemos bastante confluencia en los datos, aunque hay algunas cosas que sí que me gustaría contrastar. Desde luego sí que hemos tenido unos datos de mortalidad y una sobremortalidad muy alta, que
simplificando las cifras, por no ser una mesa de cifras, ¿no? Pero 1/3 de mortalidad fue de personas con COVID confirmado, 1/3 con personas con sospecha de COVID, pero que con la política de pruebas y la disponibilidad de pruebas que teníamos en los meses de marzo y abril no se llegó a confirmar el diagnóstico, y 1/3 de fallecidos de exceso de mortalidad en la que no había realmente una sospecha de estar relacionado con COVID, y que es lo que estamos analizando ahora, ¿no? Y que ya han comentado pues, mis predecesores, que tenía que ver con mortalidad vinculada a procesos urgentes como ictus, infartos, o con otro tipo de procesos que se fueron complicando por diversos motivos, ¿no? Y esa mortalidad también nos apuntó una dirección muy clara, que eran las condiciones en las que estábamos atendiendo el espacio sociosanitario. Las residencias fueron un foco de contagios múltiples, de personas especialmente vulnerables que requirieron atención intensiva, hospitalización y una tasa de fallecimientos muy alta en la primera onda, ¿no? También vimos en esa primera fase que esa mortalidad pensábamos que iba a ser un adelantamiento de la mortalidad anual, pero estamos viendo que aunque hemos vivido unos meses de mayo, junio, julio y agosto incluso, en el que la mortalidad estaba por debajo de lo esperado, en cuanto la segunda ola ha empezado a arreciar, la mortalidad ha vuelto a exceder lo esperado. Es decir, esa mortalidad se nos va a quedar acumulada en lo que va de año, que esta pandemia va a incrementar la mortalidad y no solo adelantar la mortalidad, ¿no? Vimos también que había una incidencia muy importante, como se ha comentado ya, en los servicios de urgencias. Los servicios de urgencias en Navarra pasaron a 1/3 de la actividad en los servicios de urgencias de adultos, con una disminución muy marcada de las urgencias menos graves, aquellas urgencias que siempre hemos dicho todos que nunca debieran llegar a las urgencias de los hospitales, con lo cual en ese sentido podría ser un efecto positivo de la pandemia, permitidme que lo diga así, pero también vimos un retraso en las urgencias graves, ¿no? Ictus, infartos, y también, como se ha comentado ya, en que procesos quirúrgicos que normalmente son más banales, como apendicitis o vesículas, llegaban ya pues pasadas de tiempo y generaban intervenciones y complicaciones que no debieran generar, ¿no? Lo mismo pasó en las urgencias de pediatría, que no solo pasaron a disminuirse en 1/3, sino que las de pediatría se disminuyeron a la mitad de las consultas habituales, ¿no? Con algunos datos de preocupación puntual, de retraso en llegada por el miedo a acudir a los hospitales en los meses de marzo y abril, y con las dificultades que tenía todo el sistema, sobre todo de acceso a través de la primaria, a atender a los pacientes por estar volcados prioritariamente en atender pacientes COVID, ¿no? En cuanto a la actividad en consultas, en pruebas complementarias y en cirugía, pues tuvo el mismo impacto que habéis comentado, es decir, prácticamente el 80% del hospital se convirtió en un hospital COVID, y lo mismo ocurrió con la primaria. Paradójicamente, se produjo un descenso en las listas de espera, fundamentalmente por 3 factores. Uno, porque disminuyó drásticamente la derivación desde la atención primaria, porque la atención fundamental era pacientes COVID y no se atendían otros pacientes, luego no había derivaciones, porque se hizo una actividad de primeras consultas no presencial que no resolvió el proceso, pero sí lo encauzó. Muchas primeras consultas realmente son más de orientación del caso y de petición de pruebas complementarias. Eso también hizo que se pudieran atender de manera no presencial esas primeras consultas, aunque generaba un incremento significativo de petición de pruebas complementarias y también de consultas sucesivas de revisión por no resolver con la misma capacidad que puede resolver una consulta presencial. Y en el tema de sucesivas sí que se pudo hacer un seguimiento de pacientes, pero no fueron suficientemente resolutivas, aunque sí algunas especialidades que se organizaron bien consiguieron de alguna manera identificar bolsas de pacientes que estaban en seguimientos a veces poco justificados o poco adecuados, ¿no? Pacientes que podrían haber sido derivados a otros niveles de seguimiento o dados de alta definitivamente de procesos, pero que el sistema tiende de alguna manera a retenerlos, y en ese momento de mayor presión y exigencia de disponibilidad de recursos, los propios profesionales fueron más ágiles en indicar altas o derivaciones a otros niveles asistenciales.
En el tema de urgencia se pudo mantener la urgencia no demorable, perdón, de cirugía, se pudo mantener la cirugía grave no demorable, pero el resto de cirugías sufrieron un retraso significativo, fundamentalmente porque tuvimos que recurrir a los recursos humanos quirúrgicos y de espacios quirúrgicos para atender a los pacientes críticos COVID y a la apertura de plantas COVID con una dotación de profesionales superior a los ratios habituales de una planta normal. De un estudio más reposado también en el propio hospital, en el propio entorno de Navarra, la unidad de cáncer colorectal viene a ratificar los datos que ya habéis dado. Y algo que hemos aprendido es que cuando yo veía en el día a día del hospital cómo estaban evolucionando los cánceres colorectales, decía, bueno, pues llegan, los diagnosticamos y los operamos en los mismos plazos una vez que llegaban al hospital. Y me dio una falsa tranquilidad de pensar, bueno, pues no lo estamos haciendo tan mal. Pero luego el post-evaluación, como ha comentado Enrique, nos ha demostrado que esos pacientes estaban llegando tarde. La suspensión de los programas de cribado por las dificultades en primaria o por las dificultades de las salas de endoscopia necesarias para hacer esos cribados, hizo que el programa se paralizase y el acceso no era a través de los servicios de atención primaria o de los circuitos de sospecha rápida de cáncer, ¿no?, sino que era, como han dicho ya, a través de los servicios de urgencias. Esta situación, desde luego, todavía estamos evaluándola. Ahora estamos evaluando precisamente qué ha pasado con esos otros procesos, como digo, pues apendicitis o otro tipo de procesos que siendo menos graves luego han tenido más complicaciones, y espero que todo esto pueda ser además publicado y dado a conocer para un análisis más detallado, ¿no? Pero quizás estos son los efectos así de negativos sobre la actividad y sobre las consecuencias sanitarias, pero también hemos visto y hemos aprendido algunas cosas positivas que tendrían que ser elementos para reflexionar a futuro sobre la adecuación del sistema sanitario, pero seguro que en futuras preguntas saldrán estos temas para comentar. Yo tengo una pregunta a raíz de lo que habéis comentado ya, y es si en todas las comunidades, o al menos en las que conocemos, en Madrid me consta que sí, se ha puesto un TNP voluntario durante el periodo de pandemia, con lo cual los datos, a todos los pacientes quirúrgicos, con lo cual los datos, no sé si luego van a ser realistas o no a la hora de hacer comparaciones más adelante. TNP, no sé cómo es. TNP. Transitoriamente no programable. Eso es hacerse trampas al dominó. Pero es lo que se está haciendo. Lo que no sé si se está haciendo en todas las comunidades. No. Sí que había una bolsa de transitoriamente no programables que se revisó a finales ya de abril, cuando volvimos a recuperar la actividad, pero no se puso por sistema a todos los pacientes. Lo que es cierto que esa bolsa afloró porque teníamos lo que teníamos acumulado antes de la pandemia y se incrementó porque se incluían en esa bolsa, por ejemplo, aquellas personas que estaban con infección activa o que rechazaron la cirugía. Esos dos aspectos sí que incluyeron en el protocolo de transitoriamente no programable, pero lo que fue desprogramado por problemas organizativos no se consideró transitoriamente no programable. Nosotros hemos mandado, o sea, a nosotros se han mandado fuera. Ahora, durante el mes de agosto, julio y agosto, cuando se pudo operar más, intentamos cumplir la lista de espera, ¿no? La diana, digamos así. Entonces, bueno, pues se operó más, pero muchos de los pacientes no se han podido operar. Algunos se han trasladado a los hospitales que pudieron, pero realmente ahora mismo tenemos una bolsa que no se pueden operar y que estamos viendo pacientes con más evolución o pacientes, bueno, pues con patologías que deberían ya haberse operado, ¿no? Y fíjate que a mí lo que es una cuestión que llevamos muchos años hablando y viendo al tema específico de la mesa, ¿no? Que una vez más nos ha pillado con el paso cambiado el tema. Al final, esto de la adecuación tiene un reflejo en negativo en las listas de espera, y es que en nuestras listas de espera el primero que entra es el primero que sale. ¿No? Y entonces, claro, esto ahora, justo ahora es cuando no tenía que pasarnos. Dice, no, ya tenemos claro que los cánceres hay que priorizarlos, vale. Ya tenemos claro que si tiene una persona no sé qué cosa que le compromete vitalmente hay que meterlo urgentemente en el quirófano. Claro,
naturalmente. Pero el problema no es este. El problema es que de las otras listas de espera, de la lista de espera de la rodilla, de la lista de espera de la cadera, de la lista X, hay algunos pacientes que necesitan pronto la resolución de su problema. Pero como no los hemos cualificado de ninguna manera como de más necesidad, pues entonces no los tenemos en cuenta. Cerramos la lista de espera para todos. Entonces, esto es lo que no nos debería pasar. Esto es lo que no nos debería pasar. Deberíamos tener el sistema montado para cuando haya estrés en el sistema sanitario, no olvidarnos de todos estos. Y existen muchas herramientas, lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Anteriormente, otros años, otras ediciones de las jornadas estas o en conversaciones privadas o públicas. Es que existen sistemas de priorización de pacientes en la lista de espera en función de necesidad. Validados en nuestro país. Claro, entonces, y seguimos predicando. Entonces, esta es una de las cosas que hemos hecho mal, que como sistema no nos hemos preparado para que sucediese un estrés potente como ha sido este y hayamos simplemente, pues eso, cortado, sin más. Yo creo que... Relacionado... Sí, perdona. En este tema... con la información, sí. Cuenta. No, perdona, Óscar, que en este tema nosotros lo que hemos visto es que sí que ha habido una priorización. Hay un dato que lo indica, es decir, no hemos tenido un incremento en el número de personas muy significativo en lista de espera quirúrgica, pero hemos tenido un incremento muy significativo en el número de personas fuera de ley de garantías. Es decir, se ha ido priorizando de alguna manera no explícita y seguramente no reglada, pero los propios clínicos han ido tomando decisiones de quién había que priorizar. Luego hemos tenido otro efecto que ha sido que algunas herramientas que estábamos poniendo en práctica para intentar evitar este tema que mi subdirector quirúrgico llama el programa de los rojos y los verdes, que es que en aquellas personas que tenemos fuera de ley de garantías, cada servicio tiene que dar cuenta de aquellos que no estaban transitoriamente no programables o que estaban fuera de lista de garantías, qué actividad había hecho el servicio sobre esos pacientes. Se había reevaluado su situación, se había reevaluado su prioridad quirúrgica y de eso se había seguido la decisión de suspender la prescripción, que en algunos casos hemos encontrado personas que estaban en lista de espera quirúrgica que luego no se ha confirmado, si se había ofrecido la posibilidad de intervención y si había habido alguna intervención sobre cada uno de esos casos. Y esto está ayudando a agilizar las listas de espera quirúrgicas. Pero hay algunas bolsas históricas, como son, yo creo que es fundamentalmente, por ejemplo, la ortopedia, ¿no? La cirugía ortopédica, o como es la cirugía de pared abdominal, que no tiene una prioridad vital, pero que en algunos casos puede tener una prioridad funcional, en calidad de vida o incluso en actividad laboral, que no tenemos tan objetivables los datos para priorizarlos. Y estas son las bolsas que las teníamos mal antes, han empeorado durante la pandemia y está siendo muy difícil abordar ahora en el post, ¿no? Y luego también hemos encontrado algunas cosas muy significativas como en estas reuniones especialmente tensas del mes de marzo con todos los jefes de servicio, diciendo qué había que priorizar, qué no había que priorizar, cómo lo priorizábamos, cuántos quirófanos podíamos abrir o no abrir. A un compañero del hospital, que no diré ni la especialidad ni el nombre, por supuesto, se le escapó decir, y con estos 1.500 que tengo en lista de espera y que no hay que operar, ¿qué hacemos? Entonces, de alguna manera, todos somos conscientes que tenemos en las listas de espera pacientes que no habría que operar, ¿no? Claro, perdona, Alfredo, Óscar, que te haya... Eso es lo que te quería decir, Alfredo. Si de esto tenéis tiempo para evaluar el largo plazo. Es decir, ahora nos tenemos que preparar para eso. Entonces, bueno, pues veo que sí, que sois consciente, que hay gente consciente y que hay que tomar una decisión. Esto es. Sí, no, Así mi es. pregunta de observación era relacionada con la información, porque siempre decimos que tenemos pocos datos para evaluar o muchas veces, ¿no? Pero de lo que estáis hablando, y es evidente y compartido por la inmensa mayoría de clínicos y gestores en este país, parece que también estamos perdiendo una oportunidad única para hacer pedagogía, ¿no? Tanto con los profesionales como con los pacientes, ¿no? O con los usuarios, porque todo este debate no está.
En los medios el 70% del tiempo, diría yo, lo está ocupando el COVID, pero no este tipo de debates que le podría, sobre todo a los pacientes, decir cuándo tienen que acudir a una consulta, cuándo tienen que ir a una urgencia, qué es lo que está pasando, la evidencia científica, si tenemos, de por qué se están tomando las medidas que se están tomando. ¿Os han preguntado en vuestros servicios de salud o veis alguna sensibilidad respecto a esto o alguna medida que se esté planificando? Yo no he visto ninguna, pero quizás está en bambalinas, no lo sé. Nosotros, vamos, el tema es que, claro, que pensábamos que ahora estábamos estructurando todas las medidas para comenzar a solucionar todo esto, porque, bueno, aunque se decía que podría venir la segunda ola, pero parece que empezamos a operar, parece que septiembre iba a ser ya un poco podernos organizar y estamos viendo que otra vez estamos en lo mismo. Es verdad que no hemos hecho ningún plan estructurado que diga cuándo vamos a hacer esto y otra vez se nos viene encima. O sea, agosto fue un momento que parece que empezábamos a tirar, pero claro, había vacaciones, había menos recursos humanos y entonces ahora mismo nosotros no tenemos un plan, pero porque es que estamos otra vez ocupando todo y con miedo de que sea imposible volver otra vez a poner en funcionamiento. Me pongo un poco el gorro de una actividad que desarrollamos desde hace 10 años en el Observatorio Europeo de Sistemas de Salud y Políticas Sanitarias, en el que existe esta preocupación que señalas, Óscar, sobre, bueno, hay es general, ¿no? En la OMS, desde luego, está haciendo mucho proselitismo sobre el tema de la infodemia, ¿no? Que está acompañando a la pandemia. Y la infodemia tiene formatos más bestias, al final pues, que más fáciles de descubrir, la cantidad de noticias falsas o de bulos o de remedios, ¿no? Pero tiene formas más sutiles, que es el exceso de información irrelevante que impide a la gente tomar decisiones adecuadas, ¿no? Entonces, sí que en el contexto de este observatorio de sistemas y políticas sanitarias, donde nosotros representamos al Estado español, ¿no? Analizamos las políticas que se están estableciendo dentro del sistema. Ahora por la COVID-19, pero anteriormente analizábamos el sistema sanitario, las políticas que se implementaban. Existe preocupación creciente porque lo que estamos observando en el intercambio que tenemos unos y otros sobre qué políticas se están implementando en cada sitio, estamos observando que se está informando muy poco del valor de esas políticas en términos de algunas variables relevantes. Una variable relevante, desde luego, es ver si el índice de reproducción, la aceleración a la que se incrementa o se disminuye la epidemia, está afectada por esas políticas. Pero luego también si el número de personas que acaban en la UCI está aumentando o disminuyendo, o si las personas que mueren o dejan de morir por causa del COVID, o sea, la letalidad se modifica. No existe todavía cuerpo de evidencia suficiente para determinar hacer esto es mejor, hacer esto es peor. Y tenemos un problema. A ver, el concepto de adecuación es muy clínico. Está muy basado en la evidencia disponible, por tanto, evidencia más clínica, más ensayo clínico. Y aunque tiene muchas zonas grises, esto hay que hacerlo, esto no hay que hacerlo, lo he hecho, no lo he hecho, en esa tabla imaginaria tetracórica que acabo de dibujar, en el caso de la evaluación de las intervenciones organizativas o de las políticas sanitarias, esto es mucho más complejo de resolver. Sí que estamos empezando a utilizar una serie de subterfugios que se dan en el análisis de políticas, como son las series interrumpidas, la comparación con se llaman controles sintéticos, en fin, existe un cierto desarrollo de metodología para esta evaluación, para generar evidencia. En este momento todavía no sabemos. Hombre, el basal, si nos encerramos todos en casa, sabemos que somos capaces de pasar de una R de 4, que no llega, a una R de 0,7. Vale, este es el basal. Pero claro, aquí estamos en hilo fino. El hilo fino es un poquito más de distanciamiento social por la vía de reducir de 10 a 6 personas las reuniones.
un poquito de esto. Ahora cerramos Tudela y cerramos Pamplona. Ahora cerramos Navarra. Esto que tiene enorme impacto en muchas cosas a priori, no sabemos si realmente está funcionando o no. Entonces, es difícil contrarrestar la infodemia con evidencia inexistente. Y, por cierto, los quien toman decisiones, pues un poco de oído. Y luego valorar los resultados que estamos teniendo es especialmente complejo. Cuando en junio establecimos el plan de contingencia para el verano, pensando que el verano iba a ser muy llevadero, y como gerente me quedé con la duda de si había dejado demasiada reserva de recursos y si me había pasado de frenada. Claro, empezó a haber los primeros rebrotes y empezamos a tener ingresos de pacientes que iban muy bien, que pasaban 4 o 5 días y se recuperaban, que iban a UCI, estaban una semana, 10 días y se recuperaban. Y eso hizo toda esta teoría de que el virus había mutado, que era menos leve, menos grave, que los tratamientos estaban modificando la evolución significativamente. Y eso tenía que ver, yo creo que más con la disponibilidad de recursos que desde luego que hacía variar los criterios de indicación de los profesionales que con ningún cambio de tipo epidemiológico o microbiológico, ¿no? Porque conforme la situación se ha ido tensando y ha habido más pacientes, pues volvemos a tener, como comentábamos antes, los pacientes graves, que se llevan ya 3 o 4 semanas algunos de ellos en UCI, que se prolongan las estancias en el hospital. Es decir, que la medición de resultados en función de los recursos disponibles varía significativamente y nos hace a veces equivocar el foco, ¿no? De alguna manera lo que sí que ha estado claro es que datos e información teníamos, pero no ha fallado la información ni la calidad de la información. Yo creo que ha fallado el procedimiento de toma de decisiones. El procedimiento de toma de decisiones ha estado modificado porque ha habido una separación entre el criterio epidemiológico, de que no es tan grave la situación epidemiológica, que a veces entraba en disonancia con la situación clínica. Los hospitales hemos sido más conscientes o de manera más precoz de que la situación se nos descontrolaba, cuando a veces los indicadores epidemiológicos no eran tan malos, los brotes se controlaban, había trazabilidad de los contactos, y sin embargo veías que si la presión asistencial va subiendo, aunque los contactos se sigan controlando, aunque los brotes estén identificados y aunque la presión en la comunidad no sea tan grande, es que de alguna manera algo está pasando que no estamos evaluando bien. Y eso tiene que ver con los 2 errores que yo creo que cometimos principalmente en marzo y los estamos repitiendo. Perdón, ¿sí? Alfredo, es que estás enlazando con la segunda pregunta, si os parece, vale, la hago perfecto. y continúas y ya luego participan Elena y Quique. Sería, ¿qué destacarías como aspectos que han ido bien y mal de la gestión de la pandemia? Es que nos estamos metiendo solitos en la segunda. Pues es que estaba bien hecha la pregunta. Los oyentes no la conocen. Y nos está, pues un poco lo que ha ido mal fundamentalmente han sido 2 cosas. Que ha sido confiar en que el virus no era tan malo, pues que era gotas y contacto, que era como una gripe, que con la preparación que teníamos era suficiente, y cada vez que nos hemos confiado en pensar que al virus lo teníamos controlado o conocido, pues nos ha desbordado. Y el otro tema que nos ha ido mal ha sido que hemos sido siempre lentos en la toma de decisiones. Yo creo que la incertidumbre, la inseguridad, la falta de conocimiento firme ha hecho que, pues, al nivel gestor, al nivel político, la toma de decisiones haya sido complicada. Porque eran decisiones que tenían una trascendencia muy, muy, muy importante y no había evidencia suficiente para tomarlas con firmeza. Y si nos retrasamos en la toma de decisiones en esta pandemia, nos pasa pues la situación que estamos ahora. Con lo cual, tenemos que plantearnos qué datos tenemos y que hay que ser valientes en la toma de decisiones, porque si nos adelantamos, las decisiones serán menos dramáticas que si nos retrasamos. Esto es lo más importante. ¿Qué más hemos visto? Que los modelos de gobernanza en el sistema sanitario, y yo creo que en el sistema social y político en general, donde las decisiones han estado muy fraccionadas, ¿no? A cualquier nivel. Si la decisión dependía de que lo dijera neumología o medicina interna, teníamos un problema. Y si no había un nivel de decisión superior que pusiera en común a neumología y medicina interna o anestesistas y intensivistas,
la toma de decisiones se retrasaba. Pero lo mismo pasaba si las decisiones se tenían que tomar en el hospital o en atención primaria. Y las estructuras que tenían tomas de decisiones separadas también lentificaban esa toma de decisiones, ¿no? Yo creo que esto ha sido lo que ha ido mal. ¿Qué ha ido bien? Cuando estas cosas que van mal se han superado. ¿Qué nos ha ido bien en Navarra? Pues nos ha ido bien una red integrada de hospitales, en que los 6 gerentes estábamos en contacto directo y que las decisiones que proponían los clínicos se elevaban hasta la gerencia directamente y se tomaban decisiones en el mismo día. Esto ha ido bien porque ha habido una flexibilidad en decisiones, por ejemplo, en el tema de gestión de profesionales o en el tema de contratación. Ahora nos volveremos locos haciendo informes a posteriori de por qué compramos respiradores, camas de UCI, mascarillas en todo el mercado que pudimos encontrar. Pero esa flexibilidad es lo que nos permitió responder. Y si no lo hubiéramos hecho, el impacto aún hubiera sido mayor. Ha venido bien los equipos multidisciplinares. El tener a internistas con neumólogos, con geriatras, trabajando juntos, pero que a esos equipos se han incorporado dermatólogos, oftalmólogos, digestólogos y que han atendido y se han reconvertido y han compartido parcelas en las que antes eran auténticos competidores, porque muchas veces el problema de la adecuación de la intervención tenía que ver más con la lucha de si esto es tuyo o es mío, que qué es lo adecuado o necesario para el paciente. El que en las plantas COVID no solo hayan trabajado equipos COVID médicos, sino que hayan trabajado con enfermería, con auxiliares, con fisios, con nutricionistas, que haya permitido que el proceso de rehabilitación se adelantara de un paciente desde la UCI hasta el momento del alta. Esas cosas hemos aprendido y han ido bien. Otra cosa que hemos aprendido y ha ido bien es que los liderazgos tradicionales orgánicos basados en el gerente, el director médico, la directora de enfermería, el jefe de servicio, el jefe de sección, han saltado por los aires. Y lo que decíamos siempre de la gestión clínica basada en líderes clínicos, que topaba muchas veces con muchos obstáculos, a veces las jerarquías establecidas se han subvertido con el COVID y la persona que ha dado un paso adelante, que tenía conocimiento y liderazgo, pues ha sido la que se ha puesto al frente y ha trabajado junto con el resto de compañeros en todas estas actividades, ¿no? Esto es lo que de alguna manera hemos aprendido y lo que tendríamos que seguir adelante. Y el otro tema que hemos aprendido es que efectivamente la presencialidad sobrevalorada se ha podido a la fuerza superar mediante técnicas de atención online, de atención no presencial, que de alguna manera fueron muy bien valoradas en la primera fase de la pandemia, pero que quizás en la segunda fase, en la de recuperación de actividad y sobre todo en los ámbitos más de atención primaria, han sido un limitante a la atención presencial y han perdido la credibilidad ante los propios gestores y ante la propia ciudadanía, pero que en los momentos muy malos de marzo y abril fueron determinantes para seguir garantizando esta atención. Estas son un poco pinceladas que las podemos discutir y ampliar con vuestra experiencia, ¿no? Elena. Sí, nosotros, bueno, yo desde el punto de vista de la parte quirúrgica, ¿no? que hemos tenido que estar lidiando, bueno, has dicho tú muchas cosas, Alfredo. Yo creo que una de las cosas buenas que fue la organización de los profesionales, ¿no? Que nosotros, desde el punto de vista nosotros de los cirujanos, pues hemos adaptado distintos roles que no habíamos adaptado nunca, que hemos estado trabajando en otros campos que nunca en la vida habríamos pensado, ¿no? Hemos estado en UCIs, hemos estado con medicina interna y hemos aprendido cosas, el trabajar en grupo, ¿no? Eso es una de las cosas importantes. Otra de las cosas que es positiva es la formación, cómo la gente se ha ofrecido por medio de, bueno, la comunicación que ha habido entre los profesionales, construyendo entre todos, es decir, solidaridad, apoyo. Había gente que se dedicaba a aprender cómo se ponía un EPI y corriendo se lo enseñaba a los otros y obligaba a la gente en el servicio y en otros servicios a que lo hiciéramos. O sea, yo creo que eso que ha unido, que yo espero que no se cambie, porque ahora, claro, como estamos todos quemados, pues ya a veces se olvida, pero es que, o sea, eso es una cosa muy importante que no lo habíamos tenido antes, ¿no? Lo que has comentado de las consultas por teléfono, yo creo que la teleasistencia ha sido una nueva forma que no habíamos nunca y que decíamos que no había humanización porque había que hacerlo. Eso es otra cosa buena que creo que también ha sido importante, ¿no? Y que tenemos que desarrollar probablemente más o alguna otra forma que nos va a venir muy bien, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista quirúrgico, que es lo que yo comento desde mi punto de vista, creo que se puede seguir posoperatorios, que es una cosa muy
muy importante y que deberíamos desarrollar, siempre dentro de los límites que tenemos que establecer. Y luego también otra cosa buena fue cómo respondieron, cómo hicimos guías o basar en la evidencia de una forma rápida, urgente, o sea, de un día para otro. Nosotros, el grupo COVID que tuvimos en la Asociación Española de Cirujanos fue una cosa de suicidarse, porque es que era continuamente sacar cosas en la poca evidencia que había, el artículo que salía de China, el que venía de no sé dónde, y, o sea, un poco de trabajo con las sociedades y luego pues con el ministerio, ¿no? Establecer también, a lo mejor, pues qué es lo que tenemos que hacer, que los grupos de expertos de las sociedades de forma multidisciplinar nos unamos y haya posibilidades de establecer recomendaciones. Por ejemplo, tuvimos nosotros para establecer la cirugía segura después de la pandemia. Eso yo creo que nos enriqueció a mucho y que la gente necesitaba eso, ¿no? Cuando tienes que operar a un paciente después de estar infectado, etcétera, ¿no? Cuándo hay que hacerlo. Las cosas malas, bueno, pues primero la escasez, bueno, no de recursos solo, que fue ahí un lío, que nos quedamos sin nada, que la gente lo cogía, que eso fue una cosa lío, ¿no? Que de repente no había nada, no sabíamos dónde iba a parar, pero bueno, la escasez de pruebas diagnósticas, pero claro, a esto pasado, pues es muy fácil decir que está mal hecho, porque al principio no había pruebas, no sabíamos cuáles eran las pruebas, los antígenos, los anticuerpos, hemos hecho IgM, IgG, y ha sido todo un poco, bueno, pues esto yo creo que el testar, localizar y rastrear a los contactos es una cosa que no se ha podido hacer. Esperemos que ahora que en las segundas pues vayamos mejorando, que eso es lo que tendríamos que mejorar, ¿no? También hubo una cosa que era la dificultad en establecer circuitos COVID y no COVID. A mí eso, tuvimos mucho lío cuando nos reunimos y eso era una cosa muy importante. Que hubiera circuitos asistenciales muchas veces dentro del hospital por las características del hospital, que luego ya se formaron, y también el contacto con la atención primaria. O sea, yo creo que esa dificultad que no ha habido a lo mejor un nexo mucho más, que siempre estamos diciendo hay que contactar, hay que estar unidos, ahí a lo mejor habría sido, yo eso lo vi un poco más así. Y luego, aparte de la información y tal, una de las cosas que bueno, pues que me ha parecido lo de la humanización y el acompañamiento al paciente que se ha muerto, ¿no? Que se ha muerto y que estaba enfermo. O sea, eso ha sido, bueno, y sigue siendo uno de los aspectos muy importantes ¿no? Que hay que trabajarlo más, porque yo creo que ha habido mucha soledad en los pacientes y mucho, bueno, pues que se puede mejorar mucho el trato a los pacientes y el seguimiento. A ver, yo voy a tratar estoy bastante de acuerdo en muchas de las cosas que habéis comentado, en otras no tanto, en el sentido de que yo las valoraría al revés. Pero como esto va de adecuación y no tenemos evidencia para decir si es bueno o malo, pues yo pues tampoco diré yo si es bueno o malo lo que voy a decir ahora, más desde el punto macro, porque todo tiene caras, ¿no? Desde el punto macro y en comparación internacional, una de las cosas más interesantes que he encontrado es la capacidad que ha tenido el sistema para organizarse. Más allá del ruido y los truenos, todos los días, todos los santos días, y especialmente y recientemente con la Comunidad de Madrid, que esto es un sin Dios, como si España fuese Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, cada semana se han reunido el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y se han tomado decisiones conjuntas, con la poca evidencia que hubiera y la incertidumbre que hubiera, y lavando los trapos sucios en las reuniones del Consejo Interterritorial, y con buena fe. Esto ha sido desde el principio. Por cierto, el principio no es el 15 de marzo. El principio es la última semana de enero, cuando se reúne la comisión de alertas, que a lo que voy es que si los chinos el 7 de enero nos están proporcionando a todo el mundo el trozo de ARN que han aislado y empieza a haber algún caso suelto y se empiezan a establecer medidas de contención, es porque se ha reunido la red de alertas europea y la red de alertas española y han valorado cómo responder. Y todos a una, como siempre. Lo que quiere decir que tenemos un sistema. Últimamente me preguntaban, ¿pero ustedes tenían un plan para pandemias? Digo, ¿cómo que teníamos un plan para pandemias? Lo que tenemos es un sistema organizado que toma decisiones con la evidencia disponible al tiempo que se necesita. Ya está. ¿Que ha sido insuficiente? Sí, mirado para atrás ha sido insuficiente, pero tenemos ese sistema montado. Y esto es bastante notable, ¿eh? Bastante mejor para un Estado federal como el nuestro, bastante mejor que lo que sucede en otros estados federales europeos, como puede ser el belga o como puede ser el holandés.
O sea que yo esto lo veo positivo. Otra cosa que veo positivo es un país bien dotado de atención primaria, como la que nosotros tenemos, es más capaz de resolver mejor los problemas, por ejemplo, de trazado. Trazado y seguimiento son dos funciones. Trazado es hacia atrás, seguimiento es hacia adelante. ¿Puede ser insuficiente? Puede ser insuficiente. En este momento podemos estar quedándonos un poco cortos. Sí, podemos quedar un poco cortos. ¿Sería necesario? Sí, podía ser. Por eso tenemos muchos trabajadores sociales trabajando, tenemos a los militares trabajando, tenemos voluntarios trabajando que nos ayudan al sistema estructurado a funcionar. Es decir, estamos bien equipados en España para las pandemias. Otra cosa es que esta ya ha tenido una dosis excesiva y en 4 semanas se nos juntaron todos los casos. Que esto es otra cosa, distinta a la que pasa con una pandemia normal, estacional. Eso me ha parecido interesante de nuestra experiencia española. Yo creo que tenemos deficiencia en cuanto a la información. Aunque Alfredo señalas que hay información, que la hay información muy precaria. Y se toma la información epidemiológica. ¿Por qué la información epidemiológica? Yo soy epidemiólogo de formación. ¿Por qué la información epidemiológica es precaria? Pues porque se adoptan estamos en John Snow, estamos en el siglo XIX. Entonces, y esto funciona de otra manera, es decir, el trabajar con redes neuronales para analizar latencias, en la primera información disponible, esto no está disponible. Esto no está disponible. El que estemos pensando en otros términos que no sea la vigilancia clásica, vigilancia epidemiológica clásica, pues los epidemiólogos lo están aprendiendo, lo estamos aprendiendo. Me voy a poner en primera persona. Por tanto, sí que hay información, pero, por ejemplo, no se han explotado suficientemente todos los registros electrónicos que existen en el sistema para, por ejemplo, estratificar mejor a los pacientes. ¿Vale? Es decir, que nos falta la transformación digital del sistema. Bienvenida a la Secretaría de Salud Digital en el Ministerio de Sanidad, empujada un poco por esto. ¿Vale? Bueno, son cosas que me han interesado de este proceso y que espero que vengan para quedarse. Es decir, espero que haya desnudado suficientemente al sistema sanitario español esta cuestión para que pensemos en el largo plazo. Y no me alargo, que creo que estamos cerca del final. Dos cosas. Yo creo que la valoración de la primera fase de marzo y abril para mí es totalmente distinta de la que podemos hacer de junio para aquí. Yo creo que en marzo y abril nos vino lo que nos vino. Efectivamente, desde que el día 24 de enero se establece el primer protocolo, que además se estableció un viernes. Implementa usted un protocolo de pandemia un viernes por la tarde, que es cuando se aprobó, que ya eso indica un poco que el nivel de decisión a veces de macro del Ministerio no tiene mucho conocimiento de lo que significa poner en marcha luego el sistema sanitario. El 29 de febrero tuvimos la primera paciente y 15 días después el sistema estaba vuelta al aire, con algo que no podíamos prever. Soy mucho más crítico con lo que ha pasado de junio aquí. Soy mucho más crítico. Soy crítico con que nos pillaran estos sistemas deficientes de información o de análisis en marzo y abril. Es perfectamente comprensible, pero durante estos meses la mayor parte de los matemáticos, estadísticos, centros de referencia de universidades y de centros de investigación han estado ansiosos y deseosos de trabajar con los datos de la pandemia para aplicar modelos de inteligencia artificial, de simulación, y no hemos sido capaces de estrujarlos al máximo. ¿Por qué? Porque quizás lo que sí que teníamos el sistema tenía muy robusto es que la capacidad de registro de datos y la de creación de bases de esos datos para su análisis posterior habíamos avanzado en los últimos años de una manera significativa. Y no hemos sabido aprovecharlo lo suficiente, ¿no? Entonces, yo soy muy crítico con que nos están pasando algunas cosas que nos pasaron en enero, febrero y marzo, pero nos han pasado en julio, agosto y septiembre. Y el otro tema, por añadir un tema al tema de la adecuación, un tema que me parece importante y es que a mí a posteriori me ha tocado revisar la adecuación clínica, la adecuación ética y la adecuación legal. Entonces, tuvimos que trabajar con los clínicos en la toma de decisiones complicadas en los pacientes críticos, complicadas en los pacientes del entorno sociosanitario, donde además había discrepancia entre los criterios, por ejemplo, de intensivistas y paliativistas o entre geriatras e internistas.
fue muy importante la colaboración de los comités de ética, haciendo un análisis desde su perspectiva técnica y científica de cuál eran las adecuaciones éticas a esta toma de decisiones, ¿no? Pero es que después han venido las fiscalías a pedirnos explicaciones. Hemos tenido que explicar qué criterios de adecuación utilizamos en la asignación de los recursos y qué criterios éticos se utilizaron en esa adecuación, porque podían haber tenido consecuencias penales significativas. De alguna manera, esta visión también de la adecuación y de las implicaciones que tiene la adecuación, que quizás habría que conseguir que la sociedad también se la replanteara, ¿no? Es decir, porque de alguna manera hay un tema actual que es la adecuación de los sistemas sanitarios. La población pasó de no querer venir al sistema a reclamarnos de nuevo volver a aquellas cosas que sabíamos que no teníamos que volver. De darnos palmas. Bien. Eso es. Bueno, yo creo que hemos conseguido gran parte del objetivo de la mesa, que es, primero, el plantear que tiene que haber un congreso sobre la adecuación. Como decía Alfredo, tiene mucho recorrido esto, y dar un paso adelante en la calidad, en cuanto que la calidad lo podemos ver también como hacer de forma excelente lo imprevisto. Esto ha sido totalmente imprevisto. Para lo previsto ya están los procesos y el orden, que teníamos mucho que mejorar, pero hacer de forma excelente lo imprevisto sería un salto cualitativo enorme, ¿no? Por cerrar, os pediría en 10 minutos entre todos, o sea, un flash pequeño. Se nos quedan muchas preguntas en el tintero, algunas muy interesantes que están haciendo en el chat, y una particular mía, que era la primaria, la atención primaria. Hablamos mucho de ella, pero no la hemos tocado ahora. Sí, la coordinación la ponemos en la balanza de lo positivo y lo negativo, pero sí un pequeño flash de tipo periodístico de qué líneas de trabajo a futuro, qué os parece más prioritario abordar ahora, qué deberíamos estudiar más, con qué nos deberíamos enfrentar más, priorizándolo, claro, ¿no? Habéis tocado prácticamente todo. Yo creo que es muy interesante los 3 puntos de vista, ¿no? Pero ¿a qué le daríais prioridad ahora? Un flash de 2 minutos cada uno. 5 líneas. Mejorar los sistemas de información, pero no ya los de recogida de datos, que yo creo que hemos avanzado, aunque se puede seguir siempre mejorando, sino los sistemas de análisis. Y abrir el análisis de los datos sanitarios a aquellos profesionales de fuera del ámbito sanitario que tienen capacidad de aportarnos conocimiento. Segundo, revisar los modelos de gobernanza y fundamentalmente los modelos de relación entre el hospital y primaria que has comentado. Nosotros hemos tenido una experiencia distinta en las áreas integradas, que es el área de Estella y Tudela, con una gerencia única, que la necesidad de coordinar 2 gerencias de primaria y de hospitales en el área de Pamplona. Tercero, manejar de una manera integral los procesos. Ya no me refiero a los centros. Por ejemplo, el ejemplo del cáncer colorectal ha sido claro. Si cada uno miramos solo una parte del proceso, estamos equivocándonos a la hora de evaluarlo. Es un elemento claro, por ejemplo, con el tema famoso este de cuánto tarda en hacerse una PCR. Depende. Si me preguntas cuánto tarda en el laboratorio, te diré una cosa. Si me preguntas cuánto tarda desde que el paciente ve que tiene necesidad hasta que contacta con el médico, se le pide, se le extrae la muestra, llega al laboratorio, sale del laboratorio y se le comunica el resultado, los tiempos son totalmente distintos. Y luego yo creo que en términos de adecuación gestora, no de adecuación clínica, yo creo que ha puesto totalmente en cuestión los modelos de gestión de profesionales y los modelos de contratación pública en el ámbito sanitario, que serían temas también a darle una reflexión urgente y rápida para estar preparados para atender una pandemia de manera adecuada. Yo pienso... Muchas gracias. Yo creo que, bueno, uno de los aspectos es los registros fiables, ¿no? Pero no, sobre todo de los pacientes infectados y de la evolución que van a tener a largo plazo. Yo eso creo que es fundamental, ¿no? Que la información de eso va a ser clave para hacer una buena gestión de la segunda ola o de lo que sería, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, respecto a cosas que tenemos en la parte quirúrgica, es eso, saber
que las PCRs, cuándo hay que hacer un cribado a los pacientes quirúrgicos, cuál es el momento óptimo de la intervención en los pacientes que tienen una infección pasada, en asintomáticos, toda esa información que estamos y que hay mucha confusión, creo que debe ser con unas pautas y una hoja de ruta clara que diga cuál es lo que hay que hacer, y eso hace falta mucho todavía por determinar. Otra de las cosas que se puede hacer como una línea de trabajo es también explorar las nuevas formas de esto de telemedicina. Yo creo que la telemedicina y el empleo de todas las nuevas tecnologías nos puede ayudar. Yo creo que tenemos que potenciarlas más para esto y para lo que va a venir después, ¿no? Incluso para el tratamiento de los pacientes en general. Y luego, bueno, otra podría ser, no sé, yo esto siempre lo he comentado, pero no parece que surge, explorar hospitales en otras pandemias o en las siguientes libres de COVID, ¿no? Ha habido algunas experiencias en Inglaterra, por ejemplo, que han operado pacientes libres de COVID en un hospital determinado donde no había mortalidad, donde no había, y se podría dedicar, esto lo saben más los gestores, probablemente vosotros tendréis más idea, pero yo esto siempre lo pienso, que si tú conseguimos zonas, ya no zonas, o sea, un hospital libre de COVID, podríamos atender a todos los demás pacientes, que sé que es difícil, pero también lo exploraría como línea de trabajo. Poco terreno me habéis dejado. A ver, para mí hay dos, una lo ha apuntado Alfredo, pero creo que es muy relevante y tú lo ves desde la perspectiva de los sistemas de contratación, yo lo veo desde la perspectiva de los roles profesionales. Es decir, que en este momento la gran crisis en toda Europa es la ausencia de recursos humanos, que no quiere decir que no haya suficientes médicos, suficiente enfermería, sino que son de lo que son y como son de lo que son, no son de otra cosa. Entonces, el tema de los roles profesionales es un tema que hay que trabajar en profundidad en el sistema sanitario. Otro de los temas que para mí es muy relevante es la transformación digital. Es decir, a lo mejor no es solamente el hecho de que... Porque tenemos un entorno de datos nórdico, nivel nórdico en España. Tenemos datos para dar y vender y los tenemos bien organizados. La forma es cómo transformas digitalmente el sistema sanitario, ¿vale? Y un tercero y último es pensar un poco más en lo que dije al principio, anticipé un poco. A ver, que esto nos ha sacado de nuestra línea de confort, pero que esto nos tiene que hacer reflexionar sobre el valor de las cosas que estamos haciendo en el sistema sanitario todos los días. Y que el coste que tiene no está produciendo el valor que se le espera. Entonces, deberíamos abrir ese debate ampliamente. Quizá como excusa, el COVID va bien. Lo firmo. Yo creo que todos. Perdón, la COVID, no el COVID. Habrá que decir la y lo, ¿no? Por aquello de género también. Idiota. Pues Bueno, sí, Susana, no sé si tienes ya... Yo tengo aquí un resumen más o menos de lo que hemos hablado. La pena es no poder seguir, la verdad, aunque a estas horas ya las neuronas empiezan a estar muy cansadas, pero hemos hablado de las consecuencias de la COVID, que yo no sé si tiene tilde o no, que hay, y hablábamos de olas desde el punto de vista de las consecuencias a largo plazo, las socioeconómicas, de las consecuencias para los pacientes no COVID. Habéis puesto los ejemplos del cáncer colorectal y de otras patologías en los que ha habido cambios epidémicos, diferentes letalidades en el infarto, en el ictus, las consultas retrasadas o canceladas. Se ha hablado de la necesidad de la redistribución de los recursos con las suspensiones y el cambio a modelos no presenciales. La mayor complejidad de los pacientes que finalmente acudían a nuestros centros, los problemas sociosanitarios, los problemas en los servicios de urgencias y de dotación de recursos humanos en los que efectivamente hemos trabajado todos de otras cosas. El sistema no estaba preparado para el estrés, aunque sí que había un sistema, hay un consejo interterritorial con reuniones en el que se han ido analizando las cosas con la evidencia de la que disponíamos y la dificultad que tenemos para la evaluación del largo plazo,
en la que nos tendremos que poner todos. A mí me ha parecido muy interesante todo el tema del exceso de información, la infodemia y la falta de evidencia suficiente que hace muy compleja la evaluación de los resultados. Que destacaríamos como aspectos que han ido bien y mal. Se ha hablado de una red integrada, pública y privada, entendido Alfredo en Navarra, de la superación de la presencialidad de la asistencia, solidaridad, apoyo a la formación en cascada, como Elena comentaba que unos y otros se iban formando en cosas como la puesta de los EPIs, la capacidad del sistema para organizarse, la buena fe en el Consejo Interterritorial. Desde luego no transmiten eso nuestros políticos. Sin embargo, hablábamos de necesidades de escasez de recursos y pruebas, de rastreadores, la dificultad de establecer circuitos COVID y no COVID en los centros, información precaria o coordinación. Yo añadiría que hemos estado trabajando de forma proactiva, que deberíamos trabajar de forma proactiva en vez de reactiva. Y en cuanto a las líneas de trabajo que recomendamos, porque aquí nos incluimos Óscar y yo, con tu permiso, Óscar, la mejora del sistema de información y análisis, claramente, revisar los modelos de gobernanza con áreas integradas, son o no son mejores y cómo han fallado, integración de procesos, registros fiables, explorar los hospitales libres de COVID, los cambios de roles en los profesionales, pero a todos los niveles, no solamente médicos, la transformación digital y la evaluación de los procedimientos, la adecuación de todos los procedimientos y de lo que no hay que operar, que también lo hemos dicho. Óscar. Bueno, agradeceros también, sobre todo, yo creo que ha sido interesantísimo y a pesar de la hora nos gustaría a casi todos seguir. Pero sí aprovechar el anuncio comercial, ¿no? de que si lo adecuado es hacer lo que resulta conveniente en función de las circunstancias, esa es la gran pregunta. Ahora lo más adecuado parece que es que todas estas líneas de trabajo que habéis dicho, de reflexión con sprint que hemos tenido que hacer todos, habría que volcarlas en una palanca de cambio importante, es decir, o aprovechamos esta oportunidad, este momento, además de la faena que implica para darle el cambiazo, la transformación que solemos hablar al sistema sanitario, o posiblemente vamos a perder el tren para mucho tiempo, ¿no? Toda esta reflexión y otras en paralelo que se están haciendo de forma ordenada nos debería llevar a un compromiso, yo creo que ético, de insumisión, por así decirlo. Es decir, vamos a montar el sistema sanitario que necesitamos, ¿no? A pesar de todo, ¿no? Y creo que ahora hay una masa crítica de profesionales, quizás también de pacientes y de gestores, incluso hasta algún político y todo, que deberíamos juntarnos para hacer este gran movimiento que es imprescindible para sostener esta maravilla de sistema, porque todavía ha aguantado, ¿no? Como decía Quique, pues bueno, a pesar de todo, es un sistema sólido y no se ha caído, ¿no? Esperemos que los profesionales tampoco se caigan en el intento, porque bastante tralla llevan, ¿no? Simplemente agradeceros muchísimo todo lo que hemos aprendido con vosotras y vosotros y animaros a ni un paso atrás ni para tomar impulso, como suelo acabar. Sí. Gracias a vosotros. La pena no poder atender las preguntas que están en el chat, pero nos hemos comido una de las nuestras para que lo sepa el resto de la audiencia. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Y salud para todos. Suerte. Gracias por la invitación y ánimo. Mucho. Gracias.